Mis hijos empezaron a pelear por mi herencia y yo todavía estaba viva. Hay algo que nadie te dice cuando llegas a cierta edad, que puedes estar sentada en tu propio sillón, en tu propia casa, con tus propias cosas alrededor, completamente viva, con tus pensamientos claros y tu corazón latiendo y tus ganas de seguir. Y escuchar a tus hijos hablar de lo que van a hacer con todo eso cuando tú ya no estés. No en voz baja, no con vergüenza, sino con una naturalidad que duele más que cualquier grito. Como si tú fueras ya un trámite pendiente, un asunto que resolver, una fecha en el calendario que todavía no tiene número, pero que todos saben que va a llegar. Eso me pasó a mí. Y antes de seguir, quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Tú qué harías si escuchas a tus propios hijos repartirse tu casa y tu herencia, mientras tú todavía estás viva? ¿Los enfrentarías en ese momento o guardarías silencio para no romper la familia? Porque te juro que ese día entendí algo. A veces el verdadero dolor no es la muerte, es sentirte invisible en vida. Con 73 años, sentada en mi sillón, completamente viva, escuchando y sin saber muy bien si lo que sentía era enojo o tristeza o algo para lo que todavía no he encontrado el nombre exacto. Quizás las 3 cosas, quizás algo más. Tengo 3 hijos. Amparo, la mayor, tiene 51 años. Siempre fue la más práctica de los 3, la que organiza, la que hace listas, la que necesita tener todo bajo control para sentirse segura en el mundo. Gonzalo tiene 48, más callado, más reservado, el que observa y procesa antes de hablar. Cuando habla, casi siempre dice algo que vale la pena escuchar. Y Cristina, la menor, tiene 44, la más emocional de los 3, la que siente todo con intensidad, la que cuando algo le duele no puede ocultarlo, la que cuando algo le interesa tampoco. Los 3 son buenos hijos. Quiero que eso quede claro desde el principio. No son villanos, no son personas sin corazón, son personas, con sus miedos, con sus necesidades, con sus cosas sin resolver, que en un momento determinado se comportaron de una manera que me dolió más de lo que creo que ellos calcularon. Empezó con una conversación que yo no debería haber escuchado, o que ellos no deberían haber tenido donde la tuvieron. Fue en Navidad, toda la familia reunida. Yo estaba en la cocina y ellos en el salón, la puerta entreabierta. Las voces llegaban claras, aunque no estaban hablando alto. Amparo decía algo sobre la casa, que habría que ver qué se hacía con ella, que era grande para una sola persona, que el mantenimiento era caro. Gonzalo dijo algo que no escuché bien. Y Cristina dijo que lo del terreno que tenía mi esposo en el pueblo habría que ver a nombre de quién estaba exactamente. El terreno donde mi esposo y yo íbamos cada verano durante 30 años. El terreno donde mis hijos jugaron de pequeños. El terreno que para mí no es un activo, es una memoria. Me quedé parada en la cocina con la cuchara en la mano, sin entrar, sin decir nada todavía, escuchando, completamente viva. No dije nada esa noche, serví la cena, hablé de otras cosas, me reí en los momentos en que había que reírse y por dentro cargaba algo que no sabía todavía cómo nombrar. No era solo enojo, era algo más complicado. Era la sensación de haber escuchado algo que cambiaba la manera en que veía una situación que creía conocer. Como cuando ajustas el foco de una cámara y lo que antes era borroso, de repente tiene contornos que no esperabas ver. Mis hijos estaban pensando en mi herencia. Con 73 años y yo completamente en mis cabales y sin ninguna enfermedad grave. Estaban pensando en ello, lo organizaban mentalmente. Lo discutían entre ellos, sin mí, como si yo fuera un elemento del problema y no la persona al centro de todo. Pasaron semanas, no dije nada, pero observé.
y cuando empiezas a observar con esa nueva claridad que te da haber escuchado algo que no debías escuchar, empiezas a ver cosas que antes pasaban por alto. La pregunta de Amparo sobre si había actualizado el seguro de la casa, el interés de Gonzalo por saber si el coche estaba a mi nombre o al de los dos, la pregunta de Cristina sobre si tenía testamento hecho. Preguntas que solas podrían ser simplemente preguntas de hijos preocupados. Juntas formaban un patrón que ya no podía ignorar. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el domingo que los tres vinieron a comer. Sin sus parejas, solo ellos tres, lo cual ya era inusual. Después de comer, Amparo dijo que querían hablar conmigo de algo. Me preparé. Pensé que quizás iban a ser honestos, que quizás iban a decirme lo que estaban pensando, de frente, que quizás iba a haber una conversación real. Amparo dijo que estaban preocupados por mi futuro, que querían asegurarse de que todo estuviera en orden, que sería bueno que hiciera testamento si no lo tenía, que habría que pensar en qué pasaría con la casa si en algún momento yo no podía seguir sola. Todo dicho con cuidado, con palabras elegidas, con ese tono de quien dice que es por ti, pero que en realidad también es por ellos. Y yo los escuché, a los tres. A mis hijos, sentados en mi mesa, en mi casa, hablando de mi futuro como si fuera un proyecto que necesitaban gestionar. Y algo dentro de mí se movió, algo que llevaba semanas moviéndose despacio y que ese domingo terminó de moverse del todo. Y ahí fue cuando entendí algo que me costó aceptar, que no estaban haciendo esto por maldad, estaban haciendo esto por miedo. El miedo a la incertidumbre, el miedo a que las cosas no estén ordenadas cuando llegue el momento. El miedo a los conflictos entre ellos que podrían surgir si yo no dejaba nada claro. Un miedo real, comprensible, pero que habían gestionado de la manera equivocada, hablando entre ellos antes de hablar conmigo, tratándome como el objeto del problema en lugar de como la persona con quien tenían que tener esa conversación. Y eso, esa manera de hacerlo, era lo que dolía, no la preocupación, la manera. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses con honestidad. ¿Alguna vez has tomado decisiones sobre la vida de alguien que querías sin incluirle en esa conversación? ¿Alguna vez has organizado mentalmente algo que afectaba a otra persona antes de preguntarle a esa persona qué quería? No te lo pregunto para juzgarte, te lo pregunto porque es más común de lo que parece, y porque a veces uno hace eso desde el amor. Desde la preocupación genuina, sin darse cuenta del mensaje que manda. El mensaje de que esa persona no es el sujeto de su propia historia, es el objeto. Y nadie quiere ser el objeto de su propia historia, especialmente no con 73 años, especialmente no estando completamente viva. Les dije algo que no esperaban, los dejé terminar, los dejé decir todo lo que habían venido a decir. Y cuando terminaron, les pregunté una cosa. Les pregunté cuándo habían decidido que yo necesitaba que me gestionaran. Silencio. Les dije que había escuchado la conversación de Navidad. Más silencio. Les dije que entendía que el tema de la herencia y el futuro era algo que les preocupaba, que era legítimo que lo pensaran, que era razonable que quisieran tener claridad, pero que la manera en que lo habían hecho me había hecho sentir algo que no quería sentir en mi propia casa. Me había hecho sentir que ya era un asunto pendiente en lugar de una persona presente. Amparo quiso hablar. La frené. Todavía no había terminado. Les dije que tenía 73 años, que estaba sana, que tenía mis capacidades intactas, que tomaba mis propias decisiones, que había tomado mis propias decisiones durante décadas antes de que ninguno de ellos existiera, y que mientras eso siguiera siendo así, las decisiones sobre mi casa, mi dinero, mi testamento y mi futuro las tomaría yo, con la información que quisiera compartir, en el momento que yo considerara oportuno. No antes, no porque ellos lo necesitaran, sino porque yo estuviera lista. Cristina empezó a llorar. Dijo que no habían querido hacerme sentir así, que solo se preocupaban. La miré y le dije que lo sabía, que no dudaba de que se preocupaban, pero que la preocupación no justificaba hablar de mi vida como si yo no estuviera, como si ya hubiera empezado a irse, como si el tiempo que me quedaba fuera principalmente un trámite que ellos necesitaban ordenar. Eso no era cuidado, era ansiedad disfrazada de cuidado.
Y las dos cosas se parecen desde fuera, pero se sienten muy diferente desde dentro. Gonzalo habló el último, como siempre. Esperó a que todos dijeran lo que tenían que decir y luego dijo algo que no esperaba. Dijo que tenía razón, que lo habían hecho mal, que la conversación de Navidad no debería haber pasado sin mí, que si estaban preocupados por el futuro, lo correcto era decírmelo a mí directamente, no organizarlo entre ellos como si yo fuera un problema que resolver. Dijo que lo sentía, sin adornos, sin pero, solo que lo sentía. Eso de Gonzalo valió mucho en ese momento, no porque resolviera todo, sino porque era honesto, y la honestidad en ese momento era lo que más necesitaba de ellos. Les propuse algo, les dije que íbamos a hablar de todo lo que les preocupaba, la casa, el testamento, el futuro, todo, pero en mis términos, cuando yo estuviera lista, con la información que yo quisiera compartir, y con ellos como participantes de esa conversación, no como organizadores de ella. Les dije que haría el testamento, no porque me lo hubieran pedido, sino porque era algo sensato que yo misma había estado posponiendo, y que cuando lo tuviera hecho les diría lo que considerara que necesitaban saber. No todo necesariamente, pero lo suficiente para que no tuvieran que imaginar, ni especular, ni hablar entre ellos en voz baja en mi salón. Amparo dijo que le parecía bien. Cristina asintió, todavía con los ojos húmedos. Gonzalo simplemente asintió. Y algo en esa tarde cambió. No todo, pero algo. Fui al notario 3 semanas después, sola, sin decirle a ninguno de los tres que iba ese día. No porque quisiera secretos, sino porque quería que quedara claro que esa decisión era mía, que la tomaba yo, en mi tiempo, sin que nadie me la gestionara. El notario era una mujer de unos 50 años, amable, directa. Me explicó todo con claridad. Tomé las decisiones que quise tomar. Y cuando salí a la calle con ese papel firmado, sentí algo que no esperaba sentir. No alivio exactamente. Algo más parecido a la satisfacción de haber hecho algo en mis términos, de haber tomado el control de una narrativa que otros habían empezado a escribir sin mí. Le conté a cada uno por separado lo que había decidido, no en una reunión conjunta, por separado, porque cada relación es diferente y porque las conversaciones importantes merecen espacio propio. No todo el mundo recibió todo el mismo nivel de detalle. Cada uno recibió lo que yo consideré que necesitaba saber, que no es lo mismo que lo que cada uno quería saber. Y aprendí a sostener esa diferencia sin sentir que les debía más. Hubo una conversación con Amparo que fue la más larga. Amparo es la más ansiosa de los tres, la que más necesita tenerlo todo ordenado. Y en algún momento de esa conversación me dijo algo que me ayudó a entenderla mejor. Me dijo que su mayor miedo no era la herencia, era perderme sin haber hablado de estas cosas, que le aterraba que llegara el momento sin que hubiera claridad, sin que hubiera conversaciones, sin que hubiera cierre, y que su manera de manejar ese miedo era intentar organizar todo con anticipación, aunque eso significara hablar de cosas antes de que yo estuviera lista para hablarlas. Eso no lo justificaba, pero lo explicaba, y entender de dónde venía el comportamiento de mi hija me ayudó a tener menos enojo y más compasión, sin que eso significara que lo que habían hecho estaba bien. Las dos cosas juntas, siempre las dos cosas juntas. Hay algo que quiero decirte si tienes hijos adultos, y también si eres hijo adulto. Las conversaciones sobre el futuro y sobre la vejez y sobre lo que va a pasar cuando son necesarias. Son importantes. No tenerlas no las hace desaparecer, solo hace que aparezcan de la peor manera posible, en el peor momento posible. Pero hay una manera de tenerlas y hay otras maneras, y la diferencia entre ellas no es solo de forma, es de fondo. Cuando incluyes a la persona sobre quien se habla en la conversación, la estás respetando. Cuando hablas de ella sin ella, la estás borrando, aunque sea sin querer, aunque sea desde el amor, aunque sea desde el miedo, la estás borrando. Y las personas mayores no necesitan que las borren, necesitan exactamente lo contrario, que se les recuerde que siguen siendo el sujeto de su propia historia,
que sus decisiones siguen siendo suyas, que su presencia sigue siendo real y completa y valiosa. No un trámite pendiente, no un asunto que gestionar, una persona, presente, todavía aquí. Tengo 73 años y esta mañana me desperté, hice café, me senté en mi sillón, el mismo sillón donde estaba esa noche de Navidad cuando escuché lo que no debería haber escuchado. Y pensé en lo que había cambiado desde entonces. No todo cambió. La ansiedad de Amparo sigue siendo la de Amparo. La reserva de Gonzalo sigue siendo la de Gonzalo. La intensidad de Cristina sigue siendo la de Cristina. Mis hijos son los que son, con sus luces y sus sombras, como yo soy la que soy. Pero algo sí cambió. La conversación está sobre la mesa ahora, en lugar de estar debajo, pudriendo cosas sin que nadie lo vea. Está ahí, visible, incómoda a veces, pero real. Y lo real, aunque duela, siempre es mejor punto de partida que lo que se esconde. Hice el testamento. Está firmado. Está guardado donde debe estar. Mis hijos saben lo esencial de lo que decidí. No todo, lo esencial. Y cuando llegue el momento, que llegará porque para todos llega, las cosas estarán en orden. No porque ellos me lo pidieron, sino porque yo lo decidí. En mis términos, con mi firma, con mi voluntad, que sigue siendo mía, completamente mía, mientras siga aquí. A veces no es que tus hijos quieran que te vayas, es que tienen tanto miedo de perderte que empiezan a prepararse antes de tiempo, y en esa preparación olvidan algo fundamental, que todavía estás, que todavía puedes escuchar, que todavía puedes sentir, que todavía mereces ser tratada como la protagonista de tu propia historia, no como el final de ella. Recuérdaselo, con amor, con firmeza, con la claridad de quien sabe exactamente lo que vale y que no está dispuesta a valer menos solo porque los años avanzan.